Hola viajeros, tenemos la llegada de Ochette, otro de los personajes de Octopath Traveler 2. Ella dispone de una gran variedad de habilidades que la hacen única y buena en combate. Así que si quieres saber si vale la pena o no agregarla a tu equipo, pues quédate hasta el final y lo sabrás. Tienes que saber que Ochette tiene poderosos ataques, tanto de arco como de hacha, ya que puede atacar varias veces a los rivales. Aparte de ello, dispone de otras habilidades con las cuales puedes romper escudos sin que el rival sea débil a arco. Además, tiene la opción de poder atacar por segunda vez, sin la necesidad de consumir SP. Dentro de sus habilidades que ella dispone, las ofensivas que más resaltan son su ataque de arco por 6, el cual ataca de forma aleatoria, su otro ataque de arco por 3, el cual rompe cualquier escudo sin importar la debilidad del rival y además le reduce la resistencia al arco en un 15%. También cuenta con su ataque de hacha hacia un enemigo, el cual luego del ataque gana el efecto de regeneración de vida y además aumenta su ataque y su velocidad en un 15%. Pero, adicional a ello, si el enemigo está sin escudos, aumenta el poder en un 30%. También cuenta con una habilidad de turno por 3 de forma aleatoria. Y aparte de ello, tiene ataques de arco, en donde además de ello, interactúan con ciertas mascotas, los cuales pueden romper escudos, ya sea de espada, lanza o hacha, como también debilidades a luz, viento y trueno. Por el lado de las habilidades de apoyo, cuenta con la opción de reducir la velocidad del rival por 9999. Esto es lo más random que he visto. También puede aumentar su ataque físico y su velocidad en un 15%. Además puede evadir ataques físicos y puede recuperar un BP por 3 turnos. Como también puede rugirles a los enemigos y reducirles sus defensas físicas y mágicas, y además quitarles un escudo de gratis. Con respecto a sus pasivas, la primera habilidad, llamada Poder Latente, el llamado de las bestias, implica que puedes usar dos habilidades. La primera es Garras Bestiales, el cual realiza un ataque de arco en área, el cual al usarlo con todas sus cargas te garantiza un ataque crítico. Y la segunda opción es Aullido Bestial, el cual reduce las defensas físicas y mágicas al rival, como además de ello le reduce un escudo. También si usas todas tus cargas ganas una potencia adicional de 40.000 de daño. La segunda pasiva de estas es que aumenta su ataque físico en un 15%, como también aumenta su crítico en otro 15% adicional. Y su última pasiva consiste en que cuando ella le rompe el escudo al rival, tiene la opción de poder volver a atacar por segunda vez sin consumir SP. Pero aparte de ello, gana el efecto de reducir la resistencia a daño de arco al rival en un 15%. Si te preguntas en qué consiste su Ultimate Skill, pues se trata de realizar un ataque de arco por 5 a todos los enemigos, en donde aparte de romper escudos débiles a arco, también tiene el efecto de hacerlos a los que son débiles a trueno. Ahora, con respecto a la X Skill, esta consiste en realizar 4 ataques con prioridad con el arco en área. Recuerden que las X Skill se pueden cargar como si fuera una habilidad normal, así que esta puede llegar a pegar con más potencia. He de mencionar que Ochette se destaca por el hecho de ser un personaje de usarse de forma ofensiva, y más ahora que le han dado un buff adicional en esta versión global, por lo que en base a sus habilidades vistos hoy en día, se le puede considerar como una tier S+, ya que tiene una gran capacidad de daño, e incluso si se le junta con otros cazadores que le den a un aumento de buffos. Lo único malo es que ella está obligada a tener que romperle los escudos finales a los enemigos para que ella pueda usar su segundo ataque y ser rentable en combate. Entonces, ¿vale la pena usar tus gemas en ella? Pues eso depende, ya que dentro del juego vendrán mejores opciones a futuro. Ahora, si tú no tienes ningún personaje que sea de la clase cazador, que pueda hacer ataques individuales o en área, que pueden ser de forma consecutiva, pues es una muy buena opción, pero de no ser el caso, podrías darle skip y esperar la llegada de mejores cazadores. Y bueno, ahora me gustaría saber su opinión sobre Ochette.
¿Creen que vale la pena gastar las gemas en ella? Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like y de compartirlo en tus redes sociales para que sigamos creciendo en esta comunidad de habla hispana. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler 6 Solistia. Bye. See ya.